Voy a hablar sobre el ítem 2 que corresponde a vigas para la práctica de materias preprofesionales. Mi nombre es María Jesús Aguilera Vaca. Primeramente, como objetivo de esta diapositiva tenemos que es el tratar de explicar desde los conceptos hasta haber terminado el ítem todo lo que este conlleva, ya sea un replanteo, las mediciones, las herramientas, el equipo de trabajo, la seguridad al ejecutar la obra y la conclusión del ítem, un análisis antes, durante y después de la ejecución de este ítem, y que en este caso son las vigas de hormigón armado, y a la vez ver un poco de la duración de todo el ítem en el proceso que se llevó a cabo la experiencia en obra. Primeramente definimos qué son las vigas. Las vigas son un elemento estructural que normalmente se colocan en posición horizontal o que también pueden ser inclinadas, que se apoyan sobre los pilares destinados a soportar cargas. ¿Cuáles son las funciones de las vigas? Primeramente, el soportar las cargas. Estas pueden ser cargas verticales, donde las vigas soportan el peso de muchas losas, techos, pisos, muebles. Las cargas dinámicas, donde también soportan cargas en movimiento, como de personas, equipos, etc. La distribución de cargas es la transferencia de cargas, pues soportan a los pilares, las columnas o muros. La estabilidad estructural, estas dan rigidez y resistencia a lo que es la estructura, ayudan a mantener la forma de la misma y la integridad de la edificación bajo cargas normales o extraordinarias. La prevención de deformaciones relacionadas con lo anterior evitan que la estructura se deforme excesivamente conforme pasado el tiempo, manteniendo la estabilidad y seguridad de la misma. Los tipos de vigas. Las vigas de concreto armado, que son de las que hablaremos, son vigas compuestas por concreto reforzado con varillas de acero en su interior. Se utilizan ampliamente debido a su capacidad para soportar grandes cargas y su resistencia al fuego. Las vigas metálicas, estas son fabricadas generalmente en acero estructural. Estas son usadas cuando se requiere resistencia estructural elevada o grandes luces entre los soportes, como pueden ser los galpones. Son comunes en edificaciones industriales y comerciales. Las vigas de madera se usan en construcciones más residenciales, también en algunas estructuras comerciales, especialmente en cosas más rurales o donde se busque un aspecto más natural, es decir, son más estéticas. También tenemos las vigas pretensadas, que estas están diseñadas para resistir esfuerzos de tensión antes de ser sometidas a cargas de servicio y son comunes para la elaboración de puentes. Las vigas de acero laminado, que son a partir de acero laminado en caliente, estas vigas tienen una alta resistencia y son adecuadas para estructuras que requieren largos claros y grandes cargas. Las vigas de hormigón pretensado, estas son similares a las vigas de concreto armado, pero con cables de acero que se tensan antes de verter el concreto y mejoran así la capacidad de carga y la resistencia de fricción. Estas son muy pocos comunes. Entre los materiales que ocuparemos para la realización de las vigas tenemos para el concreto el cemento, la arena, la grava o piedra triturada, también el agua. Para el encofrado tenemos la madera, los listones de madera y los clavos. Para la armadura que va dentro de las vigas tenemos las barras de acero o varillas y el alambre de amarre. Las herramientas utilizadas en este caso serán vibradoras de concreto, cortadoras de dobladores de acero, herramientas de encofrado y equipos de mezcla, ya sea manual o de mayor tamaño. El proceso de elaboración. En cuanto al diseño y planificación del encofrado, estas se calculan las dimensiones. Realizamos el refuerzo necesario y el tipo de concreto adecuado según la carga que soportará la viga. En cuanto al encofrado, se utilizan lo que son listones de madera para poder medir el tipo de tamaño que se ocupará. Realizamos la unión de distintas maderas de ser necesario, utilizamos los listones y son clavados. El doblado y montaje de armadura es donde doblamos las varillas de acero anteriormente mencionadas y también las posicionamos en la ubicación necesaria donde estará la viga. En cuanto al colocado del hormigón, se vierte el hormigón dentro del encofrado y se utiliza vibradoras para evitar la acumulación de aire. En el desencofrado se espera que el hormigón alcance su resistencia necesaria pasado unos 7 a 28 días y posteriormente se desencofra. En cuanto al curado, es cuando ya está la mezcla completamente y se realiza
algunas modificaciones o estéticas en las vigas. Hablaremos sobre el paso a paso en nuestra experiencia en obra sobre la realización de vigas. Primeramente tenemos el diseño y la planificación. Aquí tenemos algunas imágenes de lo que son los planos de vigas, como se puede ver, donde conectan con las columnas inferiores en la planta alta, donde soportarán las cargas mayores de las luces de las losas. Estas son planos de detalles de cómo se dan algunas de las vigas. Solo se tiene 3 tipologías de vigas en este caso, es decir, algunas son diferentes. Tenemos la viga cadena, que están en la parte de abajo, las vigas que van a soportar la cubierta y las vigas para losa o en planta baja. También tenemos aquí que todo comienza con el diseño de la viga. Esto incluye determinar las dimensiones necesarias de las mismas, basadas en el tipo de carga que van a soportar y las especificaciones del proyecto. Por eso es que se tienen 3 distintos tipos. Ahora, la realización del encofrado. Primeramente se cortan y preparan las tablas de madera según las especificaciones del diseño. Es crucial que todas las piezas estén bien cortadas y listas antes de proceder con la instalación. Para esto, los albañiles utilizaron listones largos de madera, los posicionan, miden bastante lo que es las dimensiones, la posicionan correctamente, utilizan la plomada para lograr los 90 grados y colocan primero los tablones alargados de la base donde se va a encontrar la viga. En el caso de las vigas más anchas, como pueden ser vigas canales que estamos ocupando en esta obra, utilizan listones de madera más gruesos, como se puede ver aquí. Le colocan este tipo de estribos para sostenerlo y que van a sostener una madera mucho más larga que va a ser como un tipo de base o plancha donde se va a colocar el encofrado de las mismas. La diferencia entre estas dos es eso. En esta primera tenemos solamente una pequeña porque la viga va a ser de menor dimensión y en este caso las vigas canales van a ser de 1 metro, entonces se utilizan tablones de madera de forma transversal para que soporten la estructura. Estas están colocadas cada 40 centímetros y fueron medidas crucialmente para que logren el mismo nivel de altura. Aquí, como se puede ver, están intentando que lleguen a este mismo hilo que se utiliza como nivelación. Ahora tenemos el encofrado. Colocamos el encofrado alrededor, como mencioné, de lo que es la viga. Aquí se puede ver que van a poner más maderas en el otro sentido, en el sentido longitudinal, para lograr el encofrado de la base. Aquí también se utiliza este tipo de estribos para soportar en lugares donde no hay soporte por muro, como son en ciertos dinteles o pasillos que se pueden ver. El doblado y el montaje de las armaduras. Para esto, en nuestra obra no contamos con elementos eléctricos que nos faciliten el doblado. Únicamente para el corte de los fierros y las varillas tenemos una cortadora de sierra, cuya sierra es modificable, es decir, que la intercalamos según el grosor del material. Y para lograr su doblado tenemos lo que es una mesa tipo tablón alargada, con un fierro más grueso de mayor grosor en una esquina, sobresaliendo de la misma mesa, y haciendo lo que es palanca logramos que se llegue a este tipo de curvatura. Esto ahora para lo que es el doblado y el armado de la armadura se cortan primeramente los más largos, como mencionamos, en columnas, y se colocan los estribos entre medio, amarrando con alambre de amarre la parte superior y la parte inferior contraria de los estribos sobre lo que son los fierros o las varillas, y así no pierde esta su forma. En el caso de que el alambre no nos haya alcanzado, en este caso nos faltó la dimensión del fierro, lo que hicieron fue unir 2 fierros diferentes y amarrarlos de distinta manera, amarrarlos entre sí de alambre y también amarrarlos más fuerte a lo que son los estribos. También tenemos que debemos entrelazar y atar las barras de acero según las especificaciones que van a ser utilizadas. Estas armaduras elaboradas van a ser colocadas en la anterior base que ya vimos elaborada de madera. En el montaje de la armadura, como podemos ver aquí, ya se colocó la armadura. Primero se pone
así, para para facilitar la colocación de los lados en cuanto al encofrado. Ellos lo pusieron en estas condiciones porque decían que una vez que ya está el encofrado y luego ponen recién el fierro, es más difícil manipularlo, medirlo bien y más pesado, además de que es más fácil que puedan romper algún tipo de unión de estribos y no darse cuenta más que ya pasado el vaciado y todo lo demás. Estos son los tipos de uniones utilizadas para las vigas canales o las esquinas, como se puede ver aquí, donde se da el junte entre dos vigas. Estos estribos están doblados en forma de L y se unen uno en un sentido y el otro en el contrario para evitar que así se desenganchen entre sí, haciendo una tipo unión como llave. Ahora sobre el colocado del hormigón, como ya tenemos el encofrado, ya también está dentro de lo que es la armadura, está todo en su lugar, aseguramos que todo esté nivelado y en la posición correcta, además de los estribos para que puedan soportar el peso que va a tener el hormigón al vaciarse, y realizamos el vaciado posterior al colocado de la mezcla. La mezcla fue elaborada nuevamente a ojo, no sabemos perfectamente las dosificaciones porque el maestro albañil ya conocía según su condición necesaria. Esta fue vaciada mediante baldes sobre lo que son las vigas y se utilizó una vibradora manual para evitar el lugar a las burbujas de aire y asegurar que el concreto llene todos los espacios alrededor. Como pueden ver aquí tenemos un poco de infiltraciones de la mezcla y estas son las vigas y su encofrado correspondiente. Ahora tenemos el desencofrado y el forado. Después de vaciar el concreto, permitimos que este endurezca y se fortalezca durante un periodo de tiempo específico. En este caso tardamos 25 días para poder desarmarla. Esto puede involucrar mantener lo que es la viga húmeda. Se realizaba un riego alrededor de las 7:30 de la mañana para mantener humedecida las mismas y lograr que se cure adecuadamente. Después de esto, una vez que ya se alcanzó la resistencia suficiente, retiramos el encofrado cuidadosamente. Primero se retiramos lo que son los lados y la parte de lo que son los listones que sostienen en la parte baja. De último se retira todo lo que es la parte inferior, que están siendo colocadas sobre dinteles. Ahora, como un punto de vista arquitectónico, hablaremos sobre un poco otros detalles o elementos que se vieron en la obra. Hablamos que habían tres tipos de vigas. Primero son las vigas de conexión en la parte baja o vigas cadena, que fueron elaboradas con bases de ladrillo en la parte del piso. No se utilizó un encofrado ni una nivelación con cemento de losa, solamente ladrillos para nivelar la altura. Posteriormente se coloca la madera, se coloca el armado de los laterales, se realiza el vaciado y se une a las columnas, que algunas columnas ya estaban hechas, entonces se picotea la columna dejando al descubierto sus elementos de armado y se une con los elementos de armado y las esquinas de las vigas cadena. Ese como punto número uno. Luego tenemos las vigas normales de las que ya expliqué y las vigas o de desagüe o viga canal que se usaron para caídas pluviales. Estas tenían mayor dimensión y su armado era similar, pero una forma diferente, pues realizaban un tipo de U para poder dejar el centro vacío y que recorra el agua por ella, por ese medio. Utilizaron varios tipos de elementos, como lo que son pinzas y maderas en los laterales. También hablaremos un poco sobre que los elementos usados, como son los estribos o niveladores, estos son muy tediosos de utilizar debido a que por su tiempo de uso dificultaban su correcto enrosque y no lograban la altura o el nivel necesario que tenía que tener la viga para poder continuar. Ahora, sobre algunos fallos en cuanto a lo que es la construcción, tenemos el tema de seguridad. En cuanto a seguridad, los albañiles no portaban ningún elemento de seguridad. Como se puede ver en las imágenes anteriores, los albañiles incluso se encontraban a altas alturas sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de línea de vida, no contaban con casco, únicamente a veces, o algunos de ellos,
cuentan con sus botas para evitar lastimarse los pies, o guantes cuando tienen que utilizar las pinzas para el armado de la estructura. Lo que es el armado del encofrado puede tomar alrededor de 2 días porque es un procedimiento tedioso que realizan ellos solamente con pinzas manuales y sus cuerdas, además de que tienen que doblar, como mencionamos, todos los estribos manualmente sin ningún tipo de elemento. Tenemos como falla la ausencia de supervisores que constantemente controlan. La que son las vigas tardó un promedio de 1 semana solamente en la realización del encofrado de las mismas, que es un retraso enorme en cuanto al tiempo estimado de la obra. Y también tenemos como siguiente problema que como la dosificación del cemento no es únicamente la regla a seguir, sino que según nuestro criterio, a veces la mezcla quedaba de una consistencia un poco diferente a otras o nos faltaba cantidad y teníamos que preparar un poco más en el momento para completar la necesaria en lo que es la elaboración de la viga. Esos serían mis puntos de vista arquitectónicos y los detalles interesantes o los aportes y opiniones sobre la seguridad del lugar. Eso sería todo sobre lo que es el ítem de las vigas. Muchas gracias.